Hola a todos. Bueno, hoy voy a retomar un formato que me es muy caro, que me es muy apreciado por mí, que es el analizando, que últimamente lo estaba dejando un poquito aparte, o no he hecho muchos analizando, la verdad, pero bueno, hoy he visto que era bastante adecuado retomarlo, ¿no? Porque están pasando cosas, bueno, ha surgido la moda de la chiquilla esta, que saltó a la una de todas las televisiones nacionales con su famoso los judíos tienen la culpa de todo y tal. Pero bueno, todo ese caldo de cultivo, claro, siempre viene de algo, ¿no? Siempre viene, evidentemente no es gratuito ni viene de la nada. Todo se gesta, todo siempre tiene un porqué, ¿no? Entonces el título, pues me ha parecido acertado, ¿no? Es analizando si realmente el antisemitismo vuelve con fuerza en Europa y en España, etcétera, ¿no? Y la respuesta, desgraciadamente, sí, en parte sí. Es decir, realmente podemos hablar de que disfrazado de ese antisionismo y eso por parte de la izquierda, digamos, en general, que disfraza su antisemitismo o sea, secular, iba a decir, su antisemitismo, digamos, las raíces antisemitas que tiene, digamos, toda Europa en general, España también en particular, por el tema del catolicismo, etcétera. Aunque la sociedad se haya vuelto laica y aunque oficialmente el gobierno sea laico, evidentemente, pues las raíces son muy profundas, las cosas atávicas, digamos, de los atavismos están muy marcados y evidentemente esto no se borra en un tuit, o sea, no, eso no borra en un momento, ¿no? No porque ya hemos tenido dos o tres generaciones de gente que se hayan educado en una escuela laica, por lo tanto ya no tan católica, que de todas formas tampoco es el 100% de la gente que se educa en escuelas que no son católicas, ojo, también hay gente que se sigue educando en escuelas privadas muy católicas, en escuelas, digamos, concertadas, eso no me salía la palabra, que son también, muchas tienen un acento marcadamente católico, muchos además llevados por sectas dentro del cristianismo como puede ser el Opus Dei, por ejemplo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, digamos que tenemos por una parte que realmente la educación está católica, por lo tanto, religiosa y por lo tanto es casi automático antisemita de alguna forma, se sigue dando y por otra parte tenemos la parte laica que por un atavismo, por una cosa que flota en el ambiente, digamos, que hay un antijudaísmo y un antisemitismo, digamos, claro, pues evidentemente ellos como ya son laicos y se supone que ya piensan de otra manera y tal, pues no pueden ir a por el tema religioso de que los judíos mataron a Jesús, que es el gran odio que tiene todo católico dentro de sí, ¿no? Que reposa dentro de sí, lo que le han enseñado en la iglesia, ¿no? Sino que ya tiene que elaborarlo más. Entonces les ha venido de coña la creación de Israel para poder decir que son antisionistas, porque claro, porque los israelitas matan a los palestinos, los torturan, los queman vivos, vamos, de alguna forma les han usurpado sus tierras, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos al bulto ahí, sin matizar ni nada y a saco, ¿no? O sea, y en realidad se disfraza ahí pues un claro antisemitismo, ¿no? O sea, es decir, otra cosa es el de los pocos, que hay muy pocos, normalmente es más bien a nivel académico, a nivel intelectual, digamos, de formación alta, que hay gente que sí que pone todo tipo de matices que hay que poner en el tema, por ejemplo, palestino, que evidentemente que hay muchas cosas que ha hecho mal el sionismo, hay muchas cosas que hacen mal los sionistas, muchas cosas que hacen mal los israelitas, digamos, de cara a los palestinos, pero evidentemente no todo está mal, no todo es culpa de ellos, no todo, muchas cosas son respuestas a ataques de los palestinos. Es que claro, aquí si empezamos con el cuentecito este simple de que los palestinos son buenos, son víctimas, y los israelíes son los agresores y los tal, pues claro, evidentemente acabamos rápido el debate, ¿no? Pero en realidad está lleno de matices, luego no hay que, el factor humano no hay que dejarlo nunca aparte en ese tipo de análisis, etcétera, ¿no? Bueno, me estoy extendiendo mucho con ese tema y lo que quería ir es más al grano, en el sentido de que por una parte tenemos un antisemitismo de izquierda, digamos, que es disfrazado de antisionismo, luego tenemos el antisemitismo clásico de toda la vida, el católico, el de la iglesia, el que dice que se basa en un atavismo viejo, digamos, de el odio del judío, porque se supone que son los que delataron a Jesús y Jesús acabó en la cruz por culpa de los fariseos y de los judíos, digamos, malos, ¿no? De alguna forma, toda esa leyenda que nos ha vendido la Iglesia Católica durante siglos.
y que por lo tanto pues es odiable el judío porque es el que conspira en la sombra para acabar con Jesús y eso se prolonga luego de que se supone que conspiran en la sombra para acabar con el cristianismo, con el catolicismo, etcétera, ¿no? Y ahora hay una nueva versión, también laica de alguna forma, que es un poco de los neonazis, de los digamos, de esas ramas así que beben del nazismo y que beben del antisemitismo más profundo, más del este, más de corte alemán, más de corte romántico, más de corte, digamos, nietzscheano, aunque Nietzsche no tiene nada que ver el pobre en eso, pero bueno, lo han malinterpretado y así es. Más de corte hegeliano, más de corte, digamos, alemán, más de corte que ya pues culpa al judío de alguna forma, pues de forma más profunda, ¿no? Ya no se encaran con el judío, digamos, de a pie, o intentan hacer ese pequeño matiz, muchos de ellos, intentan matizar que no es contra la religión judía, sino que es más contra una especie de secta satánica judía que estaría detrás de prácticamente todo en el mundo desde hace siglos, además no desde ahora, sino desde hace siglos, por un linaje ininterrumpido, cuando todos sabemos lo difícil que es mantener un linaje. Porque claro, tú piensas que ahora mismo tenemos empresas y tenemos una cantidad brutal digamos, de líneas que se han intentado mantener. No sé, estoy pensando, por ejemplo, pues no sé, Henry Ford, por ejemplo, ¿no? Yo no sé si Ford está todavía en las manos de la familia Ford, realmente, o si ya está en las manos de una especie de consorcio en la bolsa de multipropietarios o a saber, ¿no? Yo no sé si todavía, no sé, grandes fortunas industriales de todo tipo, banqueras de todo tipo, son realmente la familia original que creó esa riqueza o que creó esa empresa los que todavía controlan. Yo creo que algunas habrá, pero dudo que haya muchas, porque es muy difícil mantener un linaje. Muy difícil. Es decir, primero porque hay que tener hijos, luego, si lo quieres hacer puro, de sangre, luego porque esos hijos tienen que valer para seguir con la empresa, y si hablamos ya de un linaje de secta o lo que sea, también es muy difícil, aunque no haya una línea de sanguínea, digamos, que parece más fácil, ¿no?, de llevar. Es muy complicado llevar una línea, digamos, así durante milenios. De hecho, la única línea que se conoce de verdad y no es nada oculta y está a la vista de todo el mundo que se ha podido llevar durante un tiempo y realmente largo y tal y cual es la línea del Vaticano, ¿no? El Vaticano. Eso sí que llevan ahí prácticamente 2000 años, como aquel que dice, de forma ininterrumpida, digamos, con un linaje no sanguíneo, digamos, pues llevando una entidad más o menos de la misma manera desde hace centenares y centenares de años, ¿no? Y aún y así les han salido mil ramas. Les han salido mil ramas y les han salido mil hijos, o sea que el cristianismo, digamos, romano apostólico tiene 40 ramas, ¿no? O sea que han conseguido mantenerlo, sí, a lo largo del tiempo. Oculto, no, lo han tenido que hacer a la luz del día, porque han tenido que muchas veces ir con ejércitos, hasta hace 4 días todavía tenían mano en los gobiernos, etcétera, etcétera. Y además era sabido por todos, el poder de la iglesia, desde el cura de pueblo más humilde hasta el obispo, el de esto más potente, ¿no? Por lo tanto, digamos, ¿se puede mantener una línea así durante siglos? Sí, el Vaticano lo demuestra. ¿Se puede mantener puro, incorrumpible y además encima oculto? Claramente no. O sea, es imposible. Quiero decir, oculto a todo el mundo. Es que además es que es una contradicción en término. Quiero decir, si tú pretendes tener poder y además un poder realmente fuerte, a nivel que los conspiranoicos nos quieren hacer creer, el poder es totalmente lo contrario de oculto, es decir, el poder tiene que manifestarse, y manifestarse además en todo su esplendor, y públicamente, para ser poderoso realmente, porque un poder oculto a nadie le teme, porque es que si tú no sabes ni siquiera quién maneja ese poder, o qué efectos tiene sobre ti ese poder, qué miedo le vas a tener, cómo vas a temer ese poder, o cómo vas a respetarlo, o cómo vas a obedecer a un poder que es oculto. O sea, si la gente le pusiera un poquito de lógica y le pusiera un poquito de buen, digamos, de sentido común al asunto, ya es una contradicción en términos totalmente estúpida que ya se cae por sí sola, ¿no? Yo lo que creo, básicamente, aparte de luego en esa tercera rama neonazi y tal y cual, hay muchas ramas también, pero bueno, hay una rama muy claramente que es la que realmente se manifiesta públicamente, que es la de YouTube, todo el tema ese y tal, que son una miriada de gente que descaradamente lo que hacen es ganarse la vida con ese cuento, ¿no? Es decir, se han creado un enemigo de paja que es imposible de detectar, imposible digamos, solamente ellos saben quiénes son, solamente ellos te lo revelan, solamente ellos saben sus planes,
cuando se supone que es un poder oculto, que hace miles de años que está oculto, o sea, miles de años o centenares de años que está oculto a la vista, y ellos saben todos los planes, fíjate tú, ellos los conocen, ellos han desvelado, han descodificado, han desencriptado todo el asunto y te lo van revelando por fascículos mes a mes o semana a semana o día a día. Incluso hay algunos que hacen vídeo cada día, no sé cómo consiguen sacar el material para hacer vídeos cada día o casi cada día. Y te lo van desencriptando y te lo van, digamos, ahí desgranando todos los días, ¿no? Y ahí están. O sea, y además un poder que es tan peligroso como ellos lo pintan, tan insidioso y tan... que lo contamina todo y que lo maneja todo, todas las ideas que tenemos hoy en día, todas, ¿eh? O sea, todas están contaminadas por esa idea, según ellos, por esas gentes. Resulta que casi todos, por no decir todos los que llevan años ya, porque yo veo algunos que llevo años siguiéndolos, años, o sea, como 10, 11, 12, algunos llevan 20 años, o sea, resulta que todos, de la A a la Z, ninguno va a la cárcel, prácticamente ninguno, solamente cuando lo hacen ya muy gorda y cometen el típico delito ya de culpar a una etnia, a una raza, de todo y encima despertar el odio hacia ellos, digamos, entonces claro, la justicia va por ellos porque no les queda más remedio. Y normalmente son penas muy bajas que suelen cumplir realmente bien y sin ningún tipo de problema, con alguna multilla. Los que más reincidentes, más recalcitrantes al final van a la cárcel, a lo mejor algunos días o algunos meses. Y normalmente se suelen librar de todo, o van a cárceles realmente de muy baja seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que realmente resulta, pero eso son nada, un porcentaje mínimo. La mayoría viven la mar de bien, se hacen gordos, viejos, sin ningún tipo de problema. Ahí tenemos un Alain Soral en Francia que siempre va diciendo por ahí que va pagando multas millonarias, que van a por él, que tal y cual, pero ahí está. Año tras año sigue haciendo vídeos, se sigue haciendo viejo el hombre, no tiene ningún tipo de problema, nadie ha ido, bueno, nadie ha ido por él, etcétera, etcétera, ¿no? Y así como este hombre podía nombrar pues un montón ahí en internet, que si Rafa Pal, que si el Juan Luis Guerra ese, o el canario ese que hace también, que es uno de los máximos exponentes de esa cosa que os digo de las líneas, estas de hace centenares de años, esas sectas ocultas, satánicas, etcétera. Resulta que bueno, que esas sectas por lo visto no tienen ningún poder contra él y ahí sigue hablando tan ricamente el hombre y haciendo su canal y tal y cual. Lo único que tiene que tener un poco de cuidado, me imagino como todos los que tocan ese tema, de no, de no cometer el famoso delito de odio. Pero aparte de eso, que eso además que es una cosa que ellos te hacen creer como si fuera solo con ese tema. Pues eso es con cualquier tema hoy en día prácticamente. Si te metes mucho con las mujeres, pum, delito de odio. Si te metes mucho con los homosexuales, pum, delito de odio. Que te metes un poco con el tema del Islam, pum, islamófobo, pum, delito de odio. Que te metes con tal, pum, delito de odio. Que, pum, delito de odio. O sea que, quiero decir que a ver, pronto lo que tenemos que preguntar es qué es, qué no es delito de odio, ¿no? O sea, quiero decir, al final lo que va a ser delito de odio es pensar, simplemente, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Que piensas de forma independiente? ¿No dices lo que dice la tele? ¡Pum! Delito de odio. O sea, por ahí tendrían que ir las reflexiones de la gente y los pensamientos, ¿no? No por particularizarse así en segmentos, ¿no? Porque realmente, en realidad lo que tenemos es un ambiente muy perjudicial. Estamos creando una sociedad realmente pues del control, ¿no? Una sociedad realmente orwelliana, una sociedad realmente que da miedito, ¿no? Un poco de la curva que estamos tomando, ¿no? En muchos aspectos. Pero esto lo estamos haciendo nosotros mismos, o sea, nosotros mismos estamos haciendo de policía de nosotros mismos, es decir, la gente no se da cuenta que todo lo que nos pasa, prácticamente todo lo que nos pasa siempre, es, lo que pasa es que es esto, por eso triunfan tanto estas teorías, ¿no? Porque que nadie se quiere hacer responsable realmente de los fallos, ¿no? O sea, que hay un fallo muy descarado en la sociedad, pues bueno, se culpa a un enemigo. Si no lo hay, pues se fabrica un enemigo de paja, lo que sea, donde se le pueda dar al mono. Y eso es lo que pasa con ese tema del sionismo y tal y cual. Y es lo que ha pasado siempre. Es decir, el sionismo desde hace muchísimos años, desde hace centenares de años, siempre ha sido el chivo expiatorio aquí en Europa de todos los males. Es decir, y lo que no se quieren dar cuenta también, cuando yo intento hablar con ellos, algunos de los ponentes, bueno, tenemos también un colaborador aquí que lo voy a nombrar porque además me ha prometido hacer algún día una charla seria sobre esto, ya veremos. Yo le he dicho que podemos hacer una contraanálisis de lo que estoy diciendo yo, por ejemplo, hoy. El Bruno, el famoso Bruno, él está totalmente convencido de las tesis conspiranoias, o por lo menos las defiende, porque según él, bueno, según me dice él, por ejemplo, que es un exponente. Yo te nombro Bruno porque eres un exponente un poco de todo lo que estoy diciendo y de todos los que... Sé que él, por ejemplo, está muy matizado y según él casi es un divertimiento, él lo hace casi para divertirse, para hablar de algo, para entretenerse, etcétera. Pero el caso es que sostiene esas tesis, digamos,
y también lo hace como por rebeldía, ¿no? Porque se supone que no se puede hablar de esos temas, no se puede hablar de la comunidad, como dice él, para no nombrarlos, etcétera. Cuando yo los he nombrado y los sigo nombrando en todos mis vídeos y no tengo ningún problema. Y no solamente hablo bien, sino que también critico lo que hacen mal, etcétera. Y bueno, yo no tengo ningún problema. Pero lo que pasa es que yo hablo en términos, también los defiendo, evidentemente, y también además hablo en términos, yo creo que muy correctos, ¿no? Sobre la famosa comunidad. Y sobre todo no los culpo de todos los males, ¿no? Que es un poco, creo que es el gran matiz. Entonces, claro, él dice que esto, que es un poco como una rebeldía, y entonces habla de ese tema, pues por el hecho solo de que se supone que no se puede hablar, ¿no? Entonces él va y lo dice para que todo el mundo, que no se relaje la gente, ¿no? Que detrás está tal, que detrás está no sé qué, la sobrerepresentación, tal. Bueno, yo ya le he dado mil argumentos, le he dicho todos mis argumentos clásicos de siempre, lógicos, que son argumentos simplemente de lógica, de pensar un poco con la cabeza y de ser frío y de no sé, y de no embalarte, ¿no? Él me hizo una especie de interrogatorio de tercer grado, a ver si yo era judío o tenía orígenes judías o tenía algún tipo de, de, digamos, cómo puede ser, ¿no? Casi no se lo creía que una persona que piense que tenga un poco de cultura, que tal y cual, y que investiga un poco en todo este mundo, acabe llegando a la conclusión de que los judíos no tienen culpa de nada o que son simplemente un actor más dentro de todo el engranaje, ¿no? Pues porque pienso, y evidentemente la respuesta fue no a todo. O sea, evidentemente, yo puedo tener algún origen remoto judío, como casi todo el mundo, si se pone a investigar en su árbol genealógico. Yo puedo tener algún tipo de lienzo con judíos, pues como casi todo el mundo, si es sincero y ve su familia, pues o reconoce que el mismo hecho de ser, digamos, europeo y católico ya te hace ser judeo-cristiano en realidad, y nuestra cultura romana y nuestro pasado está totalmente ligado a los judíos, y que si fuera la gente sincera, pues admitiría con la mayor tranquilidad del mundo que es un binomio prácticamente, judaísmo y cristianismo con todas sus variantes es un binomio, es una cosa que está casada. Quiero decir, no hay prácticamente ninguna diferencia. Luego se les ha demonizado en momentos puntuales, pues porque son la minoría, a pesar de todo, a pesar de que es un binomio, digamos, que siempre ha sido asimétrico, porque evidentemente los judíos siempre han ocupado un papel subordinado a los cristianos, pero en el mundo cristiano, incluso en el mundo del Islam en realidad, y eso lo admiten con más facilidad, están en nuestro mundo desde el principio, es decir, de hecho procedemos de su mundo, es decir, el Islam y el cristianismo no son más que ramas del judaísmo, ¿no? Y si fuera la gente un poco sincera, y si fuera la gente un poco, digamos, y no buscara siempre en buque miserias para todo y culpables para todo, reconocerían que todo lo que va mal en la sociedad, prácticamente todo lo que va mal siempre es culpa nuestra, es culpa de cada uno de nosotros. Si fuéramos sinceros realmente y fuéramos responsables y fuéramos gente adulta, realmente adulta, no supuestamente adulta y seria, realmente seria, no supuestamente serios, lo que hay que reconocer es que todo lo que te ocurre malo normalmente en la vida, en un 80% digamos, del total, es culpa tuya muchas veces. Y no me pongo en plan liberal, ni autoayuda, ni me quiero poner ahora en plan, digamos, como esta rama que hay ahora de culpar todo a uno mismo, ese pliegue tan súper individual, ¿no? Hiperindividualista que hay hoy en día, que es un tema muy liberal, muy capitalista, muy de nuestro mundo. No me pongo en ese plan, pero hay que reconocer que muchas cosas que a uno le ocurren son culpa de uno mismo. Es decir, son culpa de malas decisiones, de malas costumbres, de vicios, etcétera, etcétera. Y hasta que no seamos adultos de verdad como sociedad, y incluso empieza a nivel individual la cosa, pero bueno, vamos a ponerlo como sociedad, que al final es lo que realmente importa, porque al final somos individuos sociales, nunca hay que olvidarlo. Y lo que cuenta siempre es la sociedad en su conjunto, no el individuo, ¿no? Lo queramos o no, se pongan como se pongan los liberales, quiero decir, aquí la sociedad es un conjunto de individuos, sí, pero es que el conjunto es lo importante, no el individuo por sí mismo no hace nada. O sea, si no es en conjunto, no puedes hacer absolutamente nada. Por lo tanto, aquí lo que cuenta siempre es la sociedad. Y somos un animal social. Y nos comportamos de forma social. Por lo tanto, digamos, ahí, si nos basamos en la antropología, si nos basamos y somos un poco serios también en ese aspecto, no se puede defender una postura liberal individualista 100%. Liberal si quieres socialmente de cara a muchas cosas, pero no me puedes mezclar el individualismo
con el liberalismo. Es decir, ¿por qué no? Porque individualista no... Tú puedes ser individualista, lo que quieras, pero realmente la sociedad no funciona individuo por individuo. O sea que realmente esto es un gran error. Bueno, total. Cierro paréntesis. Si fuéramos serios de verdad, reconoceríamos que todo lo que pasa malo en una sociedad, pues es culpa nuestra. Como decía, es culpa nuestra y por lo tanto lo tenemos que arreglar entre todos. Deberíamos ser adultos responsables y intentar localizar el error y subsanarlo, pero no intentarlo arreglarlo todo pues poniendo un enemigo, ¿no? Un enemigo inventado, un enemigo... Es que es muy fácil esto, es muy cómodo, ¿no? Es muy cómodo, tú pones un enemigo, pero es una supuesta raza superior que está por encima de los demás, que maneja los hilos, pones gente que son ambiciosos, gente que ellos sí que saben porque tienen ese nivel comunitario que nosotros no tenemos, bueno, te montas un rollo súper elaborado, incluso si quieres, porque muchos de ellos, tipo Bruno, por ejemplo, tienen un discurso muy elaborado, muy psicológicamente hablando y digamos intelectualmente hablando impecable, ¿no? O sea, ellos lo tienen todo súper atado, tal y cual, tienen respuesta para todo lo que le digas, supuestamente, etcétera. Y al final es para llegar a una conclusión muy pobre. O sea, tanta elaboración, tanto rollo para disimular un gran error inicial, que es el culpar a un solo agente de una cosa que es multifactorial y que tiene muchísimos agentes, y entre todos esos agentes, todos esos multifactores, estás tú. Es decir, estás tú. Es decir, que lo que no queremos nunca admitir son los errores propios. Yo creo que son gente con mucho ego, con un ego superlativo, que lo que no quieren es admitir que están equivocados y que están y que ellos hacen parte del error. Entonces, como no pueden admitir que ellos hacen parte del error porque tienen un ego superlativo o tienen un fanatismo impresionante, pues tienen que culpar como sea a otro agente de las cosas que no van bien o de las cosas que no le gustan en la sociedad. Es decir, hay cosas que no me gustan, pues no puede ser que las cosas que no me gusten sean culpa de gente que piense como yo. Tiene que ser por fuerza un error que viene de otro sitio. Y entonces inventan un enemigo y tal y cual. Y claro, y aquí en Occidente y en nuestra sociedad, pues el enemigo por antonomasia de siempre, el que se le puede echar mano, que es un poco como la botica de la abuela, cuando algo va mal, cuando algo no nos gusta, cuando algo se tuerce demasiado o toma una curva que no gusta, pues ¡boom! El judío. Ahí está siempre a mano para echarle ahí la culpa de todo y echarle toda la mierda que no va bien, ¿no? Entonces, claro, y esto se hace por una parte eso, por inconsciencia y porque es cómodo, porque mira, así ya tienes una explicación para todo, ¿no? Y sobre todo te disculpas tú, ¿no? Como sociedad, ¿no? Te disculpas tú y tal. Y eso por una parte. Y luego lo que no se, lo que nunca caen, que yo se lo digo muchas veces, son los peligros tremendos que tiene esto, porque eso se minimiza, se dice que es como eso, la censura, eso es el posmodernismo tal y cual. No, pero ahí no, ahí es verdad. Es decir, cuando tú empiezas a meter demasiado el acento sobre un colectivo, y es normal que el delito de odio sea penado, porque es que es verdad, es muy peligroso. Cuando tú metes demasiado el acento en un colectivo y siempre en plan negativo y siempre machacando y nunca matizando y tal, al final ocurre cosas como lo que están ocurriendo en Francia. Ocurre el atentado del supermercado Cacher, donde va un tío negro musulmán a matar judíos, así de claro, y va protando a un supermercado judío, y sabe que va a encontrar judíos y empieza a matar de forma indiscriminada a judíos, ¿no? Y tal y cual. Luego va un tal Mohamed Merah, y también totalmente radicalizado en ese caso con el Islam radical, que odia a los judíos también, por otros motivos. Ahí hay un motivo mucho más pro-palestino, es mucho más nuevo, aunque también es antiguo, porque en las escrituras del Corán, si tú las lees mal interpretadas, se va muy en contra de los judíos también, muy en contra de los judíos. Igual que se va muy en contra de los cristianos, ojo, de ahí tenéis al Daesh que mataba de forma indiscriminada a judíos, cristianos, todo lo que pillaba. Quiero decir, no os creáis que esto es una cosa exclusiva. Si tú malinterpretas el Islam y eres un radical islámico, odias a muerte al judío y odias a muerte al cristiano, por igual, o sea, no haces distinción, ¿vale? Por lo tanto, digamos... y entonces lo que no se da cuenta la gente es que de repente, pues tú lo que estás haciendo es animar a que cualquier día un lobo solitario de estos se acabe de volver loco y se quiera hacer el héroe y quiera ganarse el paraíso y vaya por pues, los judíos, que son los que todo el mundo critica y todo el mundo... tal. O sea que la respuesta es, ¿el antisemitismo está volviendo con fuerza? Pues sí. ¿Por culpa de quién? Pues por culpa de todos. Entre todos la mataron, como dirá, ¿no? Si al final pasa algo grave contra la comunidad judía en Europa otra vez, tipo lo que pasó en el 30 y pico con Adolf Hitler,
será culpa de todos, como siempre. Será culpa de todos y del ambiente que se está generando entre todos, porque una vez más se ha cogido como buque emisario los judíos. Y además ahora hay claro, es diferente al año 30 y pico. El año 30 y pico, entre la población general, pues era fácil encender esa mecha por el tema de que la gente era muy religiosa todavía y lo encendías por ahí y luego lo encendías, pues eso. Ahí ellos son los que se inventaron además todo lo que han recogido ahora los conspiranoicos, ¿no? De que la figura del banquero judío que no quiso, digamos, prestar a Alemania el dinero para poder hacer sus grandes ambiciones, y por lo tanto Hitler pues se vengó de ellos, ¿no? Se vengó de forma cruel y tal, como no pudo ir a por los líderes, porque se habían escapado casi todos, a los grandes magnates judíos, digamos, alemanes, franceses, etcétera, pues fue a por los que quedaron ahí, los tenderos, ¿no? Fue a por los tenderos y los masacró a todos y les robó todo lo que pudo, ¿no? Para poder financiar su gran guerra, ¿no? Y eso es lo que puede volver a ocurrir. Puede volver a ocurrir perfectamente que un líder de ese tipo vuelva a meterse en algún país o que simplemente la población en general, digamos, en cuanto haya un poquito de desorden, de anarquía o lo que sea, pues vaya por ellos también, pues porque llevarán años escuchando en YouTube o todos tipo de otros ámbitos, ¿no? Puede ser, bueno, que el judío es el culpable de todo, ¿no? Y además lo bueno es que se está formando la tormenta perfecta, porque ya son radicales árabes, o sea, islámicos, que van a por los judíos, serán radicales chiíes también, islámicos, que van a por los judíos, por el tema de la guerra en Irán, y los iraníes también financian muchísimo, por ejemplo, a la extrema izquierda española y europea en general, que es otra cosa que no se dan cuenta los conspiranoicos, que ellos están utilizados por poderes que no tan en la sombra, que son realmente localizables, pero si los quieres ver, claro, que son los que realmente financian y están detrás de la mayoría de los grandes canales de YouTube o los grandes medios de comunicación que avivan este sentimiento antijudío, ¿no? Por ejemplo, los iraníes, con su entrada en la tele en Europa, pues están a saco con esto, ¿no? Porque les conviene, claro, evidentemente, demonizar al judío, porque ellos tienen una guerra de verdad contra Israel, por ejemplo. Entonces el sionismo lo demonizan a tope, y eso la extrema izquierda lo compra con una facilidad brutal, ¿no? Y luego, pues la extrema derecha y los neonazis y tal y cual, pues por lo de siempre, porque ellos desde Adolf Hitler nunca han dejado la idea. Y ahora, pues lo que han hecho es, pues eso, unas grandes cadenas que vienen sobre todo de Norteamérica en este caso, alguna parte también de Rusia, que siempre ha sido bastante antisemita, del este de Europa en general. Bueno, va financiado por un magma de gente, sobre todo también por radicales islámicos probablemente de sunís, que ellos los compra más la extrema derecha, de hecho. Ahí tenéis el ejemplo de la Isabel Peralta esta haciendo esa defensa de Palestina, ¿no? Por ejemplo, que claramente quiere decir que hay una unión, y siempre la ha habido, entre el extremismo suní eh, digamos, y el antijudaísmo europeo. Y entonces, claro, en medio de esa guerra, digamos, que hay tremenda del mundo musulmán radical, tanto chií como suní, y tal, pues que están muy implantados en Europa, tanto porque hay una población brutal islámica en Europa y por mil razones económicas interliadas ahí, pues hay un recrudecimiento clarísimo, ¿no? De ese antisemitismo, ¿no? Y no se dan cuenta que muchos son la correa de transmisión de esto y les hacen el juego a toda esta gente, a los radicales islámicos de sunís e islámicos chiíes también. Y realmente no se dan cuenta que son la correa de transmisión de esa gente, por ejemplo, en muchas ocasiones. Yo lo veo mucho en Francia, sobre todo, que ahí sí que se juega muy fuerte porque hay muchísimos musulmanes en Francia y hay una guerra ya prácticamente abierta, ¿no? Y ahí sí que ves claramente ese juego, ¿no? Como unos conocen perfectamente nuestro mundo. Pensar que ya llevan muchos años viviendo entre nosotros. Y entonces, claro, son hijos y nietos ya de gente ya nacida con nosotros y algunos de ellos se han vuelto radicales y saben perfectamente cómo manejarnos. Saben perfectamente que el europeo también tiene un antisemitismo atávico y que es muy fácil reavivarlo, ¿no? Y si eres así un poco intelectual y tal y cual, pues bueno, pues te presentan un producto mucho más elaborado que habla de sectas milenarias, etcétera, que estarían detrás de todo, etcétera. Y se basan en datos ciertos, hombre, pues en algún momento, claro, evidentemente, siempre las conspiraciones se basan en datos ciertos, ciertos que ellos transforman, magnifican y subrayan con fosforito amarillo para que tú pues te lo tragues con más facilidad, por si fueras un tío crítico que va a buscar fuentes, pues que las encuentres, ¿no?
¿En qué se basan, por ejemplo, mucho para demonizar ahora el tema judío y tal? Pues bueno, es que hay una sobrerepresentación de judíos en Estados Unidos, por ejemplo, entre los mandamases de Estados Unidos, entre la élite norteamericana, ¿no? Y es cierto que hay una sobrerepresentación, pero que es totalmente lógica. Yo lo he explicado mil veces en mi canal y si hace falta lo explicaré por la vez mil una. Es decir, es simplemente un resultado de la Edad Media de europea. Es decir, hubo un momento que los judíos estaban en guetos, que muchos, por cierto, les gustaría que volvieran en guetos. Esto me lo ha dicho alguien, pajarito, que dice que es la solución, que vuelvan a los guetos, así los tendremos más controlados y no podrán meter mano en nuestros asuntos. A ver, que es verdad que hay una sobrerepresentación que viene de la Edad Media, ya lo he dicho muchas veces, es decir, que hay un momento que a los judíos no se les deja hacer otra cosa que no sea prestamistas y cosas que los cristianos y los musulmanes, por ejemplo, todo lo que va relacionado con el dinero, eh, ellos siempre decían que era algo sucio, que era algo indigno de un cristiano, indigno de un musulmán, y entonces se lo hacían hacer ese trabajo a los judíos, ¿no? Entonces, claro, ¿quién van a ser los mejores banqueros después, años después, y qué va, que casualmente, justamente ahora el oficio de banquero, abogado, médico y tal, resulta que son los de más prestigio y los que más pasta ganan? Pues bueno, pues ellos. ¿Por qué? Porque en su momento, durante cientos de años, el cristianismo y el islam, pues vio en el oficio de médico, vio en el oficio de banquero y vio en el oficio de picapleitos y de leer y todo esto, pues una cosa innoble que los nobles, pues no un noble cristiano, pues no le hacía falta ni leer, ni saber de medicina, ni de astronomía, ni de matemáticas, ni de nada. Lo único que tenía que saber era blandir bien la espada, rezar bien, las dos espadas, blandirlas bien y ser un buen cristiano o si no, y en la capa baja, pues ser un buen, tener un buen oficio, ser un buen carpintero, un buen herrero, un buen lo que sea, y punto. Todo lo demás eran oficios innobles, sucios, marranos, ¿no? Lo de médico, todo, y que esto pues se les dejaba a los sucios judíos que hicieran ellos de los oficios que los judíos han sido siempre un poco como los esclavos de lujo, digamos, los esclavos de élite, de los cristianos y los musulmanes, ¿no? Luego estaban los esclavos más bajos, que eran, pues eso, los pobres negros africanos, la gente que no sabían, que por tradición no tenían esa costumbre de leer, escribir y por lo tanto, de aprender cosas, digamos, que no fueran estrictamente necesarias y del día a día, ¿no? Que no fueran, digamos, un poco abstractas, no tenían abstracción ninguna. Y entonces, pues normalmente, pues los esclavos eran eso, o gente del este de Europa, de aquí, de la Europa realmente más salvaje, o gente de África, digamos, ¿no? Y eran los esclavos, digamos, que siempre han tenido los cristianos y los musulmanes como mano de obra bruta, digamos, ¿no? Para hacer trabajos sucios, pero a lo bruto. Y luego la mano de obra, digamos, de lujo, los que hacían cosas más que a pesar de todo estaban consideradas sucias o malas por los cristianos, pero no quiere decir que fueran oficios sucios y malos en per se. Es decir, pues todo lo que tenía que ver con la escritura, todo lo que tenía que ver con contar, todo lo que tenía que ver con ese tipo, se les dejaba a los judíos, que eran su minoría como culta, la minoría, digamos, como digamos que podía ser la mano derecha pues de la curia, que eran los otros únicos que podían ser cultos, digamos, ¿no? Que sabían de la importancia de leer, escribir y contar, que normalmente eran pues todo lo relacionado con la curia, ¿vale? Con los cristianos, digamos, de alto rango, ¿no? De alta élite, ¿no? ¿Por qué? Porque también tenían que saber leer por el tema de la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que siempre ha habido esa amalgama, que es muy fácil de entender y muy fácil de comprender, y entonces, claro, ya ha llegado la revolución industrial, ha llegado, digamos, la transformación de la sociedad de una sociedad rural a una sociedad, digamos, urbanizada. ¿Y quién estaban en la pole position de todo esto? Pues los judíos. Entonces, ¿por qué hay una sobrerepresentación de judíos justamente en los puestos claves? Pues porque son los que estaban en la pole position y por lo tanto son los que más copan todos esos sitios, pero siguen siendo los subordinados de los cristianos y de los musulmanes, en realidad, en muchos aspectos, sobre todo en el mundo norteamericano, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, son subordinados ahora ya más de lujo, además ahora ya no está de moda, digamos, denigrarlos, ni tenerlos en guetos, por lo tanto están mezclados entre la población, y claro, se han espabilado y han querido, y han hecho pues como todos los demás, han vuelto a luchar por lo suyo, y una de las primeras reclamaciones que han hecho desde hacía 200 y pico de años para acá, era volver a tener derecho a tener sus tierras ancestrales, que era Israel, ¿no? Y de ahí todo el lío que tenemos hasta ahora, ¿no? Porque ellos sí que han conspirado, eso sí que es cierto, es decir, ellos se basan en algunas cosas, pero está a la luz del día, que conspiraron para volver a Israel, que conspiraron para forzar al imperio inglés a darles unas tierras, que conspiraron, digamos, hasta que lo lograron, el reconocimiento de Israel, etcétera. Todo eso es cierto, es decir, si todo eso está a la luz del día para quien quiera estudiarlo de verdad, sin
sin tener ningún tipo de complejos y dejándose de pollas, ¿no? Dejándose de tonterías. Y está a la vista de todos, ¿no? Entonces, digamos que sí, que es cierto, pero a partir de ahí ya está. Una vez que ellos han conseguido su país, ahora ya pues puede haber un lobby todavía americano que conspira para que no se destruya Israel. Es decir, eso sí, también es cierto. Pero de ahí a dar el paso a decir que ellos lo controlan todo, no, evidentemente, porque los demás no se chupan el dedo y porque hay un poder y porque los padres fundadores de América son cristianos, normalmente de formación, digamos, esa rama del protestantismo y de los evangélicos. Y sí que tienen puntos de vista comunes con los judíos, pero no todos, evidentemente, y ellos pues reclaman, ellos también tienen mucho que ver en el mantenimiento de Israel, pero porque ellos, si es en la parte mística, digamos, tienen la gran convicción de que quieren recuperar Jerusalén para el cristianismo, ¿no? Siempre lo han querido, de ahí las cruzadas, de ahí muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, digamos que, y los católicos ahí, pues Roma, pues bueno, pues está ahí un poco, se ha quedado un poco como en el medio porque no tienen el poder simplemente, porque si no se habrían aliado probablemente ellos también de forma descarada con el judaísmo, con la parte del judaísmo que quiere que Jerusalén sea pues, judía o judeocristiana o cristiana, ¿no? O católica, ¿no? Eso está clarísimo, si nos ponemos en plan religiosos y místicos, ¿no? Que también influye, evidentemente. Yo no lo niego que influya, pero es que ellos dicen que todo es mesiánico y que todo es tal y que son unas castas mesiánicas que lo llevan. No, 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 no. Es que es mucho más complejo. Es decir, hay un poco de todo y todo conforma un cuadro y todos los agentes tienen su papel, pero no hay un papel predominante. No, porque el ser humano no está hecho así, es decir, no somos tan perfectos ni somos tan metódicos. El ser humano es un caos. Y entonces, pues no hay tal perfección y no hay tal una raza mesiánica súper potente que tal y cual, ¿no? Que haya predominado sobre los demás y que a los demás los maneje como muñecos. No, no, no existe tal cosa. Siempre hay un error en el, en el tablero y siempre hay el fallo y siempre está el verso suelto, ¿no? Por lo tanto, digamos, eso es totalmente absurdo, ¿no? Pensar esto, ¿no? Si fuera así, el ejemplo que yo siempre pongo, si fuera así, si fueran unos muñecos teleguiados, o sea, teleguiados por un mesianismo judío, pues hace mucho tiempo que Irán estaría borrado de la carta, por ejemplo, y que todos los supuestos enemigos del Estado de Israel pues, estarían totalmente eliminados, ¿no? Ya habrían dirigido las operaciones para que el ejército norteamericano hubiera borrado de la carta totalmente a todos los enemigos todos los posibles enemigos del Estado de Israel, y no es así, o sea, por lo tanto, digamos, es Israel la que está luchando ahí poco a poco como puede para mantener a sus enemigos, digamos, afuera de sus fronteras y de alguna forma un poco amedrentados, ¿no? Que luego hay una parte del lobby judío norteamericano que también juega un papel muy importante para que se mantenga, digamos, una presión sobre el mundo musulmán radical, que para que no invada Israel o para que no moleste más a Israel, también lo hay, pero es que también en el mismo mundo musulmán radical y en el Islam en general también hay muchos puntos de vista, incluso hay un punto de vista a favor probablemente de que el mantenimiento del Estado de Israel, porque tampoco molesta tanto, porque en el fondo da riqueza a la zona, etc, 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 ¿no? Ahí tenéis los acuerdos con Marruecos, ahí tenéis los acuerdos con muchos cada vez más países islámicos, ¿no? Por lo tanto, digamos que eso es una partida que se juega a muchos niveles, muy compleja, muy difícil de entender. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que mucha gente para ganarse la vida en sus canales, pues lo simplifiquen y vayan a lo fácil, etcétera, ¿no? O sea que ves que yo también estoy lleno de matices, quiero decir que no es que diga, no, esto no es así, punto, y no de argumentos. Pues estoy dando miles de argumentos, estoy dando centenares de argumentos, decenas de argumentos, y veis que hay matices, es decir, que no contradigo todo lo que dicen, es decir, hay cosas que incluso les doy un poco hasta la razón, el tema de los lobbies judíos, el tema de que se conspira también a favor de una consecución, pero es que todo eso está a la luz, ellos lo ven como, lo quieren hacer ver como una cosa oculta, como que va más allá, y no va más allá, simplemente es lo que es, pero es que todo el mundo conspira para algo en este mundo, todo el mundo quiere algo, todo el mundo quiere su parcela de poder y todo el mundo quiere su parcela de verdad y todo cuenta, el ser humano como factor humano, ¿qué es el factor humano? El factor humano es que el ser humano no es unidimensional, no vive solo de poder económico, no vive solo de... También está el amor, también está el amor por la patria, también está el querer tener una identificación mística, el querer tener una religión, el querer tener o a falta de religión, querer tener
pues eso, unos ideales, ¿no? Ideologías, etcétera. Es decir, el ser humano es multidimensional, necesita de muchas teclas para funcionar, para hacerse un mapa de quién es, ¿no? Entonces necesita, pues muchas veces una nación, necesita una identidad, necesita una identidad mística, una identidad religiosa, una identidad, muchas identidades, ¿no? Entonces, claro, si el ser humano a nivel individual ya necesita tantas cosas para funcionar, imagínese una nación, ¿no? O imagínese un continente, imagínese, digamos, una comunidad religiosa, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es normal que haya multifactores ahí, ¿no? Pero claro, toda esa complejidad, pues claro, es aburrida, me imagino, toda esa complejidad, pues es difícil de aceptar y es mucho más fácil ir a lo simple, ¿no? A lo simplón, acusar, tal cual, ir a coger cuatro datos y acentuarlos, fosforito y venga, para adelante, ¿no? Da réditos esto, porque claro, evidentemente la gente, la mayoría parte de la gente no tiene tanto tiempo para pensar ni para instruirse, etcétera. Entonces, lo que quieren es entretenerse muchos y otros, pues que sus prejuicios se vean, digamos, contentados y otros simplemente tener una explicación fácil, una explicación simple al mundo. Poder culpar a alguien es muy gratificante porque por fin pues ya está, todos los errores ya no tienes que culpar a ti mismo, ni a tu sociedad, ni a tu país. Puedes culpar a otros agentes externos, por lo tanto, es de puta madre porque tú te sigues sintiendo bien, sigues sintiendo que tu país vale la pena, etcétera, y que todo es culpa de un agente externo. Y claro, eso pues gusta, es gratificante, la verdad, ¿no? Pero, desgraciadamente, la vida no es tan simple, lo siento mucho. La vida es mucho más complicada. Siento ser el agente que os chafa un poco el día, pero es así. Quiero decir, yo soy, ahí lo pone claramente en mi título de mi canal, ¿no? Es desencriptado la realidad y la realidad es compleja, la realidad es difícil, la realidad es jodida. La vida es jodida, la vida es compleja, es difícil, pero vale la pena vivirla, pero vale la pena entenderla, comprenderla, porque también es muy hermosa y también es muy gratificante y también da muchas alegrías, da muchas, digamos, vale la pena vivir la vida, ¿no? Pero para vivirla plenamente yo creo que tenéis que dejar de ser simplotes, hay que ser un poco más complejo, hay que aceptar lo bueno, lo malo, todo. Si solo aceptas una parte de la vida, solo quieres ver una parte, pues estás viviendo una vida más pobre en definitiva, ¿no? Una vida más, eso, más pobre, ¿no? Eso es una pena, porque la vida puede ser todavía más hermosa si la complicas, ¿no? Si le das toda su dimensión, si aceptas toda la dimensión, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo regular, todo, ¿no? Igual que siempre te dicen los grandes sabios que tienes que aceptar la muerte, tienes que aceptar la enfermedad, tienes que aceptar todo para poder comprender la vida, ¿no? Si no aceptas la muerte y la enfermedad, pues te estás perdiendo una parte de la vida, ¿no? Entonces, claro, de alguna forma está jodido. Y aquí, pues lo mismo. Si no aceptas la realidad con toda su complejidad, pues evidentemente no la vas a entender, para empezar, no la vas a entender, vas cojo, vas ciego, vas tuerto, y por otra parte, pues te la pierdes también, te pierdes esa hermosa explicación, digamos, que siempre la hay, ¿no? Pero es compleja, muy compleja, y nunca se acaba, es dinámica, nunca puedes llegar a una conclusión aquí de decir, ya está, ya lo he entendido todo, ahora ya para siempre, no, porque la vida sigue, se sigue, la complejidad sigue aumentando, sigue habiendo ramas, las cosas se transforman, unos ideales mueren y otros nacen, etcétera, etcétera, y así todo el rato. Entonces, también hay que ser muy flexible, no se puede ser rígido, no se puede decir, ya lo he entendido todo, pam, ya está. No, porque todo esto sigue y sigue, ¿no? La complejidad sigue aumentando, ¿no? Siempre. Y entonces, bueno, pues eso es un poco todo lo que tenía que decir, creo, de este tema. Voy a consultar las 4 notas que he tomado. Eh, bueno, sí, yo creo que ya lo he dicho todo, ¿eh? Yo creo que ya más o menos, además ya son muchos minutos, ¿no? Hace tiempo que no hacía un vídeo tan largo yo solo y ya tenía ganas ya. Pues nada, ese tema pues ya está tocado, yo creo que espero que la hayáis disfrutado igual que yo lo he disfrutado haciéndolo. Y realmente, pues nada, os emplazo a un próximo audio vídeo. Intentaré hablar con Bruno sobre ese tema u otros, intentaré hacer otras colaboraciones, intentaré hablar de otros temas y aparte, bueno, tengo un montón de temas yo también por tocar. Perlas de realidad y muchas cosas, ¿no? Como siempre. Agradecer a todos los que estáis conmigo, animar a todos los que me escucháis pero que todavía no os habéis apuntado y tal, suscribiros y tal, porque bueno, estaría bien, ya sabéis que tengo un poco ese reto de hermoso, ¿no? Con el formato que tengo de mi canal tan complicado para triunfar, ¿no? Sería bonito intentar alcanzar ese famoso 1000, que es un poco el reto que siempre me puse así un poco a lo tonto,
No sé ni por qué, pero bueno. Bueno, sí, saber por qué es fácil, ¿no? Porque es el reto que te ponen en YouTube, ¿no? Llegar a 1000 para... Se supone que ya tienes derecho a un montón de cosas, que no sé qué. Ah, total, es por ponerse un objetivo y ponerse un reto, ¿no? También uno cuando hace algo, pues lo bonito es siempre ir a más, ¿no? Aunque sea solo para divertirte, ¿no? Entonces, bueno, espero que me ayudéis a alcanzarlo, que tal. Eso, si os habéis fijado, hay un bajón ahora bastante grande, pero es debido a YouTube. No sé qué ha pasado. Se ve que el algoritmo de YouTube pues, se ha puesto más duro con los canales pequeños, me imagino. Y veo que hay un bajón, pero no os asustéis, no es por nada. No me han hecho ningún strike ni ninguna cosa rara. Es simplemente que creo que el algoritmo de YouTube pues tiene un problema con los canales pequeños, porque yo creo que nos pasa a todos los pequeños, todos los que estamos por debajo de 1000 justamente. Los demás veo que más o menos tienen las mismas acciones de siempre. Los grandes canales que sigo, veo que no han sufrido ese bajón, pero nosotros sí, hemos sufrido un bajón brutal de exposición, por lo visto. Entonces, claro, se ven menos los vídeos y, claro, y entonces hay menos suscriptores también, aumenta menos todo. Todo va más lento, digamos, ¿no? No puedo hacer nada, yo simplemente seguiré publicando en mi formato habitual y lo único que podéis hacer algo sois vosotros, los oyentes, ¿no? Intentando difundir un poco más a lo que os gusta mi contenido, difundirlo más y de alguna forma intentar vosotros mismos pues, que nuestra comunidad crezca un poquito, ¿no? Bueno, no puedo hacer nada más yo que publicar y tal y seguir un poco el ritmo de siempre, ¿no? Es que tampoco tengo tiempo mucho más a hacer muchas más cosas, etcétera, por lo tanto es lo que hay, ¿no? Un poco esperemos que el algoritmo de YouTube pues se vuelva más generoso con los pequeños, nos exponga otra vez un poco más y por lo tanto sea menos difícil crecer. Esto es lo que puedo decir de momento, ¿no? Venga, pues agradeceros a todos, emplazaros a un próximo audio vídeo y un saludo a todos, cuidaros y hasta la próxima. Chao, chao.